Antes de empezar, quiero invitarlos a todos ustedes a hacer una oración juntos para iniciar con esta meditación. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, en esta mañana de sábado, porque podemos estar congregados, Señor, a través de cada uno en nuestras casas, Señor, y unidos a través de esta plataforma tecnológica. Te agradecemos porque podemos compartir, Señor, en este día sábado. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé alegrías en este sábado, Señor, podamos encontrar compañía en ti, confianza, fortaleza, Señor, esperanza. Te agradecemos, Señor, porque en esta mañana tenemos la participación de personas, familia, que está con nosotros. Te agradezco por Rosa, Señor, por Mayra, que nos están escuchando. Por Natalia también, Señor, que ya está congregada con nosotros. Gracias porque la vemos bien. Señor, todas las familias que estamos congregados en esta mañana, te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Estoy con un desafío grande porque según mi reloj son 11:48 y tenemos 12 minutos para las 12. Así que, bien, yo estoy contento en esta mañana, hermanos, porque podemos juntos compartir la palabra de Dios, escuchar lo que Dios dejó para nosotros. Y bien contento porque veo a Natalia, está ya con nosotros ahí en la pantalla. Natalia, un abrazo grande desde aquí, desde las casas, no podemos decir desde del templo, porque estamos en diferentes casas. Bien, Natalia, nos da alegría que estés bien. Una operación siempre genera un poco de nerviosismo, uno no sabe qué puede pasar, pero te vemos bien y estamos muy agradecidos, hemos estado orando por ti y nos da alegría que estés nuevamente congregada con nosotros. Y me supongo que tu mamá debe estar por allí, así que un abrazo para ella también, muchas bendiciones para ella. Luego también yo quiero aprovechar de saludar a mi cuñada, a Rosa, está ahí. Rosa, hermana de Miriam, nosotros la queremos mucho a Rosa, ella está conectada desde Perú. Así que un saludo grande desde aquí, desde Santiago para mi cuñada. Si no me equivoco, también está al lado de Rosa. Ahí está la Rosita. Oh, Rosita, qué gusto verte. Quizás está también la Mayra por ahí. Un abrazo grande para ti y para la Mayra. Entonces, estamos contentos, Rosa, de que te hayas podido conectar. ¿Cómo es la tecnología, no? Miren, Rosa está en el sur del Perú, en Arequipa. Está a unas 4 horas si uno se ve en avión y a como unas 40 horas si uno se ve en bus. Está muy lejos, pero gracias a esta tecnología la podemos ver aquí a Rosa y estamos muy, muy contentos de poder estar con ella y celebrar un sábado. Así que un abrazo grande, Rosa, para ti desde estas lejanas tierras. Gracias, Estamos otro para contentos. todos ustedes. Gracias, Rosita. Es un día sábado y como habíamos dicho en la lección, el día sábado es un día para estar alegres, contentos. Y también es un día para poder escuchar de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dejado para nosotros. Y para todos ustedes, hermanos, un abrazo grandote, un abrazo muy grande. Ya no nos podemos abrazar como cuando estábamos en la iglesia y decir cómo te fue. Ahora el abrazo va virtualmente, ¿no? Pero nos tocaron vivir tiempos complejos, pero ahí estamos, hermanos, congregados a través de Zoom. Yo les voy a pedir que todos tomen su Biblia, si no la tienen a la mano, búsquenla y los jóvenes que son más de la generación digital lo pueden usar en los celulares también, pero aquí está mi Biblia, esta Biblia que me regaló mi papá y todavía la tengo conmigo. Así que tengamos la Biblia que la vamos a revisar, la vamos a usar juntos. Y yo quiero conversar con ustedes en los cortos minutos que nos quedan, un tema que a mí me ayudó a meditar mucho, a reflexionar, sobre todo cuando me tocó pasar esto de la cuarentena con mi fémur partido en dos, ¿no? Y con un fierro ahí dentro del fémur. Y hay algunos personajes en la Biblia que también tuvieron que pasar situaciones complejas y podemos aprender de ellos, ¿no? Yo no sé, hermanos, cómo voy a usar algunos términos que se usan aquí en Santiago, en Chile. No sé cómo los pilló la cuarentena, ¿no? Allá en marzo. Fue sorpresivo. De la noche a la mañana, los gobiernos de cada país decidieron cerrar las fronteras, decidieron cerrar a la población, no podíamos salir a comprar, no podíamos salir de la casa. Tuvimos que aprender de la noche a la mañana a trabajar en forma virtual. Los que trabajaron en esa época, yo no podía trabajar porque estaba
con la operación, pero los que tuvieron que trabajar en forma virtual, me supongo que tuvieron que lidiar con el Zoom, con las conexiones a Internet, que la conexión no era muy buena. Los alumnos empezaron a desertar de las clases, la gente empezó a tener muchas complicaciones con la tecnología. Tuvimos que aprender a ponernos esta cosita que se llama la mascarilla, ¿no? y caminar con la mascarilla para todo lado. Daba miedo acercarse a la gente. Cuando mi papá iba a comprar, por ejemplo, a las tienditas allá, al mercado, al súper en Perú, no lo dejaban entrar porque se entraba por grupos, te tenían que tomar la temperatura. Mi papá me cuenta incluso que estuvo en el centro de Arequipa y tenía que ir, quería usar los baños públicos y le dijeron, sabe que tiene que esperar porque se entra en grupo. No pueden entrar muchas personas al baño, tienen que entrar en grupos. Y mi papá se complicó porque ya quería usar el baño y tuvo que buscar otro lugar porque las restricciones eran muy fuertes, ¿no? Nos vino de la noche a la mañana. Nadie creo que se imaginó lo que esto iba a significar. De la noche a la mañana nos cerraron, hermanos. De la noche a la mañana cambió todo. De la noche a la mañana todo se fue cambiado. Nadie pensaba que el 2020 iba a ser así. Y yo creo que esto, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar de que todo lo que estamos viviendo, todo lo que tenemos, todo lo que somos es frágil. Puede cambiar de la noche a la mañana. El 2021 puede ser quizás hasta peor de lo que vivimos el 2020. O quizás no el 2021, quizás el 2022, no sé, pero tenemos que estar preparados, como decía Pablo en una meditación anterior, a ser resilientes, ¿no? A poder recuperarnos de cualquier situación complicada que nos toque vivir. Yo quiero que todos ustedes vayan conmigo al libro de Génesis. Y vamos a repasar una historia que conocemos, un personaje muy conocido para nosotros. Génesis capítulo 6. Y ahí vamos a ver la historia de un personaje que le tocó vivir unas situaciones bastante complicadas y bastante interesantes también. Génesis capítulo 6. Así que busquemos en nuestra Biblia el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y ahí aparece la historia de un personaje, y este personaje se llama Noé. Un ser humano como nosotros, no más que era antediluviano, vivía más años que nosotros, y tenía facultades mucho más desarrolladas que nosotros, y probablemente medía encima de los 3 metros. Nosotros no medimos así. Era otro tipo de humanidad, ¿no? Noé. Pero tenemos la historia de él aquí en la Biblia. Fíjense lo que la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 3, dice así. Y dijo Jehová, o sea, Jehová está hablando aquí, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y ahí la última frase dice, mas serán sus días 120 años. 120 años, dijo Jehová aquí, mas serán sus días 120 años. Y luego, más adelante, la Biblia nos registra la historia de este personaje, de Noé. En el versículo 11 dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Nuestra sociedad está algo similar, hermanos. Está corrompida y estamos llenos de violencia. Eso es el pan de cada día. No nos necesitan dar clases de qué significa estar en corrupción o corruptos y llenos de violencia. Lo conocemos a diario. A diario pasa eso en medio de nosotros. El 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa era la condición del mundo. Y en el versículo anterior que leímos nosotros decía, mas serán sus días 120 años. O sea, Dios ya había colocado un fin a la humanidad. 120 años. Y aquí empieza esta historia que queremos revisar con ustedes en el corto tiempo. Dice así, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé. Dijo Dios pues a Noé. Es Dios que le habla a Noé, ¿no? No es al revés, no es que Noé le dice a Dios, oye, ¿qué va a pasar en el futuro? No, Dios le habla a Noé. ¿Y qué es lo que le dice? He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí yo los destruiré con la tierra. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esta es la primera vez, hermanos, que Dios le habla a Noé. Y el mensaje que Dios le da a Noé no es un mensaje
alentador, ¿no? Le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y si ustedes leen los versículos más adelante, Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Necesito que te construyas un arca, y le da las medidas del arca. Lo pueden leer en casa. Este arca no era muy grande, hermanos, era una infraestructura de madera que no era grande. Y este arca dice que tenía de largo 300 codos. Si hacemos un poquito de cálculo matemático, 300 codos, cada codo es medio metro más o menos, 300 codos, serían 150 metros de largo el arca. Una cuadra normalmente tiene como 100 metros más o menos. Una cuadra y media más o menos tenía el arca de largo. De ancho tenía 50 codos, de ancho 25 metros de ancho, que tampoco es tan grande, 25 metros. Y de alto dice que el arca medía 30 codos, o sea, 15 metros. 15 metros es una... normalmente los pisos de las casas tienen como 2 metros. 15 metros entre dos, como 7 pisos, casi 8 pisos, un edificio de 8 pisos. Ese era el alto del arca. Y la Biblia dice que tenía 3 pisos el arca. O sea, cada piso tenía una altura de 5 metros más o menos. ¿No? Entonces el arca era una estructura que Dios le dice que tú la tienes que construir y le da los materiales, madera de gofer, la tienes que calafatear, la tienes que construir. Y Noé recibe ese mandato. Noé escucha esta voz de Dios y yo imagino, bueno, Noé estaba con su esposa y le dice, oye, ¿sabes qué, esposa? Dios me dice que la humanidad va a ser destruida. Tenemos que hacer un arca y tiene que ser hecha así. Estas son las medidas y tenemos que construirla. Y bueno, los que han construido sus casas, Pablo no está aquí, pero Pablo construye casas. Construir un arca de esas dimensiones no es cosa sencilla, ¿no? Imagínense que de pronto tenemos que construir un barco de esas dimensiones, hay que ver la madera, hay que organizarse, pero si yo trabajo, en la mañana soy profesor y en la noche, ¿en qué momento trabajaría el arca? Tendría que ser en las noches o los fines de semana. Si tengo amigos, podría conversar con ellos para que me ayuden, pero todos me dirían, ¿pero para qué quieres un arca? No, lo que pasa es que Dios me ha dicho que la humanidad va a ser destruida. Va a ser destruida. Estás tú, ¿cómo que va a ser? A ver, cuéntame un poquito eso, Noé, ¿no? Entonces Noé les empezaba a explicar, y quizás al inicio le creyeron a Moisés, a Noé, y empezó la construcción del arca. Es todo un proyecto hacer un arca, no es cosa sencilla. Pero estaba dada la orden, hermanos. Y aquí hay algo importante en esto, ¿no? Noé hizo caso a lo que Dios le dijo, a la palabra de Dios, que era la construcción de un arca, y se tenía que construir el arca, ¿no? Y Noé lo empezó a construir, hermanos. Empezó a construir el arca. Yo conversaba en la mañana con mis hijos, con Miriam también. El momento en que Noé, aproximadamente, cuando Noé recibe este mensaje de Dios de la destrucción del mundo, cuando empieza el diluvio, Noé tenía aproximadamente 480 años. Esa era la edad de Noé, 480 años, cuando probablemente recibe este mensaje de Dios, porque el diluvio es 150 años, 120 años después. Entonces, 480, 500 años tendría Moisés. Pero, desde que Dios crea al hombre, Adán muere a los 900 y algo años, y si sumamos los 500, 600 años de la vida de Noé, como en el año 1500 años después de que Adán es creado, ocurre el diluvio, el desastre natural del diluvio. Yo les pregunto, aquí habría que hacer un cálculo un poco más preciso, ¿no? ¿Cuánta gente había en el planeta Tierra en esa época, en 1600 años? ¿Cuánta gente podría poblarse en el planeta Tierra en 1500 años? Uno podría hacer una aproximación ahí, ¿no? No tenemos un número preciso, hermanos, porque no es tan fácil llegar a esa cifra. Hoy somos 7.000 millones de habitantes, ¿no? En el año 2021. 7.000 millones de habitantes. Chile tiene 17 millones de personas. Perú tiene 32 millones, me parece, de habitantes. ¿Cuánta gente había en el planeta Tierra cuando Noé recibe este mensaje y cuando Noé ve el diluvio, cuando la Tierra es destruida? No creo que hayan habido 1.000 personas, ni 2.000 personas, ni 20 millones de personas. Muchas personas, porque los antediluvianos vivían más de 400 años. Bordeaban en promedio los 800 años de edad.
en 800 años podían tener muchos hijos, y esos hijos, muchos hijos, y así sucesivamente. Había mucha gente. El mensaje que dio Dios fue un mensaje de mucha relevancia, porque se tenía que destruir toda una humanidad de 1500 años de existencia. Y Dios le dice a Noé, construye un arca, y Noé lo hizo. Noé obedeció, construyó ese arca. ¿Durante cuánto tiempo? 120 años. Y si ustedes leen algunos versículos de la Biblia, Noé no construyó ese arca en el mar. Normalmente los barcos se construyen actualmente cercanos al mar. Uno jamás va a construir un barco en Santiago, por ejemplo, porque ¿cómo lo trasladamos al mar? Siempre se construyen cercanos al mar. Son unas fortificaciones especiales que se hacen. Pero Noé construyó el arca a la luz de lo que uno puede leer en algunos textos en Génesis 7. Parece que cerca a los bosques, ¿no? ¿Cómo trasladamos un arca al mar, no? Pero Noé decía, va a venir un diluvio. Y Noé escuchó la palabra de Dios y él creyó en eso. Viene una destrucción. Y durante 120 años, hermanos, Noé predicó sobre el diluvio, sobre la destrucción del mundo. Y lo triste, hermanos, de esta historia es que solamente 8 personas se salvan. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. O sea, 8 personas. El porcentaje, si ustedes sacan ahí, es muy bajo, ¿no? de las personas que se salvaron. Y vamos a caminar un poco con ustedes aquí. Por ejemplo, ¿en qué año de la vida de Noé ocurrió el diluvio? Vamos a agarrar la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos. Yo les pido que ustedes busquen en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 11. Vamos, Génesis capítulo 7, versículo 11. Y vamos a ver esta secuencia de eventos que pasa en la vida de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis capítulo 7, versículo 11. Le voy a pedir a Vivian, no sé si tienes el texto, Vivian, a la mano. Génesis capítulo 7, versículo 11. ¿En qué año ocurrió el diluvio? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿En qué año fue? En el año 600. 17 de febrero. Exacto, en el segundo mes, a los 17 días, ¿no? ¿Se cumplió la palabra de Dios, hermanos? Sí. Vino el diluvio en el año 600 de la vida de Noé. 120 años antes, Dios había dicho, voy a poner fin a la humanidad. Mas serán sus días 120 años. O sea, 120 años Noé estuvo predicando de que el mundo se acaba y se acaba y se acaba y el diluvio llegó. Pero es curioso que cuando Dios hace le dice esto a Noé sobre la destrucción, le dice que tiene que entrar a los animales al arca. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en esto, Noé habrá dicho, ¿y cómo voy a traer a todos los animales de toda la tierra? Me está diciendo que tienen que ser de los animales limpios 7 parejas y de los animales inmundos una sola pareja. ¿Cómo voy a traer los elefantes, los canguros? ¿Cómo voy a traer a los leones? ¿Cómo voy a traer a todos estos animales? Y de pronto un día me supongo que apareció y los animales empezaron a caminar y la gente empezó a mirar y a decir, oye, pero ¿hoy has visto? Están caminando los animales en grupo, los elefantes, los leones, pero ¿a dónde se dirigen? ¿No? Se dirigen al arca y empezaron a entrar y de pronto, me supongo que en las casas, en los departamentos de esa época empezaron a decir, oye, es extraño, todos los animales están caminando y se están dirigiendo al arca y están entrando al arca. Y quedaban así como sorprendidos por eso, ¿no? Y más luego empiezan a ver a las aves, ¿no? Dice la Biblia que las aves empiezan a caminar, empiezan a volar, a volar, a volar. ¿Y a dónde se dirigen? Al arca. Y eran como presagios, uno podría decir, ¿no? Presagios de que algo extraño está pasando en el planeta Tierra. Decían, mira, Noé terminó de construir el arca, los animales están caminando y se van al arca, y se han metido al arca sin que nadie les diga nada. Y lo mismo pasa con las aves. ¿Se imaginan que pasen por Santiago una bandada de loros, una bandada de águilas, y todos se dirijan hacia el arca?
se metieron al arca y me supongo que la gente empezó a conversar, oye, ¿no será que lo que dice no es cierto? Y la gente, los pensadores de esa época dirían, no, no te preocupes, nunca va a haber un diluvio, porque la tierra, dice la Biblia, se regaba con un vapor que salía de la superficie de la tierra, no había llovido nunca. Entonces, Dios le dice, Noé, entra al arca con tu familia, y en el versículo 16 del capítulo 7 dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová Dios cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Jehová. Cerró la puerta, la selló. Nadie más podía entrar. 120 años se tuvo que predicar este mensaje de destrucción, y al final quedaron adentro 8 personas, 8 seres humanos y muchos animales terrestres y aves. Y Dios cerró la puerta. Y la Biblia, si ustedes leen en este capítulo, dice que se cerró la puerta del arca, hermanos. Quedó cerrada con todos los animales, y pasaron 7 días sin llover. Yo me imagino, hermanos, a la gente allí el primer día y no llovía. Y toda la gente decía, oye, Noé está recontra loco, ¿no? Está en un arca que está ahí en medio de los bosques, dice que va a llover. Se ha cerrado con animales, con aves, ha pasado un día y no llueve. Pasó el segundo día, no llovía, el tercer día tampoco, el cuarto día. Y todos, me supongo que fue motivo para burla, para críticas, pero llegó el séptimo día, y ahí es donde dice el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y llovió 40 días y 40 noches. Fue un diluvio universal. En la semana de la creación, por los versículos que tenemos en la Biblia, da a entender de que había una capa de agua que cubría la Tierra. No eran nubes como actualmente tenemos. Pareciera que había una capa de agua que cubría el planeta Tierra, porque dice que separó las aguas que están encima de la expansión de las aguas que están debajo de la expansión. Como que había una capa, un anillo de agua que cubría toda la Tierra. Y cuando dice aquí, se fueron rotos, en versículo 11 dice, fueron rotas todas las fuentes. Toda esa capa de agua, me supongo que se fue encima de la Tierra. Fue un cataclismo completo. Una destrucción, pero terrible, que la que sucedió allí. ¿Cuánto tiempo, hermanos, estuvo allí? Dice la Biblia en el versículo 7:24, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuántos meses hay en 150 días? En 150 días, cada mes de 30 días, son 5 meses. 5 meses estuvo lloviendo. No necesariamente como un diluvio, dice la Biblia, pero estuvo lloviendo. El diluvio fue 40 días y 40 noches, fue un diluvio cataclísmico. Pero después, 5 meses adicionales donde estaba lloviendo, llovía y llovía y llovía. Y Noé dentro del arca con sus animales, ¿no? Y Dios no le habló, eran 5 días, pero ya bastantes meses, y Dios no le hablaba a Noé. Tampoco le dijo, hermanos, cuando entró al arca, Noé no le dijo, Dios no le dijo a Noé, sabes que Noé, no te preocupes, esto va a demorar 7 meses o 8 meses y después vas a encontrar una tierra reconstruida, bonita, te voy a construir. No, no, simplemente le dijo, entra al arca, nada más. Cuando Noé estaba en el arca, él no sabía qué iba a pasar después. Se metió nomás al arca porque Dios ordenó que se haga eso. Y 5 meses en el arca, hermanos. Nosotros hemos estado 7 meses en cuarentena rígida, quizás unos 4 meses, 5 meses. Y no es fácil, hermanos, estar en un departamento cerrado 4 o 5 meses o en una casa, ¿no? Si no hay patio, peor todavía. Noé estaba en un barco con animales allá adentro, con elefantes, cabras, con cebras, con leones. 7 meses. Y no escuchaba la voz de Dios. Pero la Biblia dice en el versículo 8, capítulo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. 10 meses, hermanos, Noé cerrado en el arca, ¿no? Y eso lo menciona aquí la Biblia, ¿no? Pero ya se descubrió un poco los montes, dice, ¿no? El agua empezó a bajar y los montes ya se descubrían un poquito, las cordilleras, me supongo. Y en el versículo 13 dice, y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero,
el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el año 601 de Noé. Un año, hermanos, Noé cerrado en un arca con animales, todo era agua, no sabía qué iba a hacer después. Pero, hermanos, todo esto acontecía porque él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Pero fíjense que Noé todavía no sale del arca. La tierra estaba seca, dice el versículo 13, pero Noé no salía del arca, seguía en el arca. Ya estaba en los montes Ararat, pero él no salía del arca, seguía en el arca. Luego seguimos leyendo en el versículo 14, dice, y en el mes segundo, o sea, 2 meses más, versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. 2 meses después ya la tierra se secó completamente. Y el 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo. O sea, si nosotros sumamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 14 meses después aproximadamente, Dios le habla a Noé. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, en el 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil, y ustedes lo pueden leer. Hermanos, aquí hay otra enseñanza importante. Noé obedeció en construir el arca, obedeció la palabra de Dios y hizo el arca. Noé obedeció cuando Dios le dice, entra tú y tu familia en el arca. Noé obedeció y caminó según lo que Dios le decía. Noé no salió del arca hasta que Dios no le dijo, sal del arca. A pesar de que la tierra ya estaba seca de todo, Noé no salió del arca hasta que Dios le dijo, sal. Eso es importante, tenemos que caminar según lo que Dios nos diga, no lo que la ciencia diga, no lo que los políticos digan, no lo que opinen los grandes pensadores en cuestiones de salvación. Nosotros tenemos que caminar en función a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo primero que hace Noé, hermanos, al salir del arca? En el versículo 20 dice así, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé sale del arca, y lo primero que hace es construir un altar y ofrece holocausto. Es lo primero que hizo Noé, hermanos. Después de haber tenido largos días difíciles de un diluvio, cerrado en un arca, en un barco, con animales, con su esposa, con sus hijos. Mis hijos en la mañana me preguntaban, me decían, pero ¿y cómo tuvo tanta comida para sobrevivir más de un año allí? Si ustedes leen en el versículo 21 del 6:21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Dios le dijo, entra con alimentos al arca, aprovisionate de alimentos. Yo creo que el arca, no tenemos mucha luz sobre eso, pero el arca ha tenido que ser una instancia de reflexión para Noé y su familia. Quizás se les empezó a acabar la comida, quizás tuvieron problemas con el agua, empezaron a estresarse porque estaban cerrados en medio de una tormenta terrible, solos en el planeta Tierra, solamente escuchaban gritos y bullas por afuera. Ha tenido que ser una experiencia complicada para Noé también, y donde aprendieron a confiar en Dios, ¿no? Donde aprendieron a confiar en Dios, Noé con sus... A ver, les voy a pedir, se me está yendo la batería. Ahora sí. Fue una experiencia muy, muy dura para Noé estar en todo este tiempo. Entonces, ¿yo por qué les quería leer, hermanos, y como refrescar esta historia? Hemos pasado, hermanos, tiempos difíciles, meses difíciles, semanas difíciles. Pareciera que las cosas se quieren arreglar porque está pronto a llegar la vacuna. Hermanos, estamos saliendo probablemente de una pandemia, de una crisis compleja. Si logramos salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer? El día que saliste a caminar libre para las calles, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Hemos orado a Dios y agradecer porque hemos pasado meses difíciles y estamos vivos.
si todavía estamos en el momento difícil de estos días complicados como Noé dentro del arca, hermanos, la Biblia nos dice que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Si estamos caminando a la luz de la palabra de Dios, no nos preocupemos, hermanos. Dios es nuestro Padre. De ahora en adelante, hermanos, en los años que nos queden para adelante, tenemos que caminar a la luz de la palabra, de este libro, de la Biblia. Tenemos que saber cómo tenemos que proceder. Es difícil, hermanos. Es complicado lo que nos toca vivir. Yo, con mi papá, cuando estábamos en Perú, cuando mi cuñada se tenía que ir a trabajar todos los días al hospital, y en las noticias escuchábamos que los médicos en Perú empezaban a morir por el virus, las enfermeras. Hemos orado muchísimo para que la cuide mi cuñada, por ejemplo. Y yo estoy muy contento y alegre porque Rosita está bien. Trabaja en un centro hospitalario y no le pasó nada. Y eso es una bendición, hermanos. O sea, uno no puede pasar estos 7 meses, este mes de COVID, y no haber reflexionado. O sea, tenemos que agradecer a Dios. El día que yo pude por primera vez caminar con mis propios pies, porque tenía que ir al baño arrastrándome, a veces con una silla, con una muleta, no me podía ni sentar en el baño. Mi papá me tenía que ayudar a sentarme para comer. Era muy doloroso. El día que el médico me dijo, Alcides, estás autorizado para poder caminar, y me dijo, tienes que caminar. El primer día que con mi papá salimos, hay un parquecito chiquitito cerca de la casa de donde vivimos en Arequipa, y empecé a dar mis propios pasos, hermanos. Yo me acuerdo que me puse a llorar de emoción. Dije, Señor, gracias. Dios, le digo, ayúdame a reconocerte, a glorificarte por las cosas que me das. No puedo volver a caminar y eso es una bendición tremenda. Señor, puedo dar pasos con mi propio pie. Decía, esto es como volver a nacer. Las cosas no pueden ser como antes, dije. Estoy saliendo vivo de una pandemia, estoy saliendo con mi pie funcionando otra vez. Si hay que hacer cambios, Señor, si mi vida no fue correcta hasta ahora, ayúdame a que lo pueda hacer. Hermanos, salir de esta pandemia, y si todavía no estamos saliendo, pero por lo menos ya hay algo de luz en el camino, que no sea, hermanos, una instancia que pasó y punto, que sea un momento de reflexión, de que Dios nos cuidó. Quizás algunos hemos perdido el trabajo, pero no desconfiemos de Dios. Aferrémonos a Él, oremos a Él. Y estoy seguro, hermanos, que Dios tiene un camino preparado para cada uno. Los animo, hermanos, a que como Noé aprendamos a caminar según la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si escuchamos que vienen tiempos difíciles para el 2021, pues que vengan, hermanos. No podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar, hermanos, es que nos quiten la paz, la esperanza y la seguridad, porque tenemos a un Dios en el cual confiamos. Tenemos a un Dios que nos dio evidencias de que nos puede cuidar. Lo hizo en la pandemia y estamos bien ahora. Hermanos, yo los quiero animar a que la historia de Noé, léanle, yo los invito a que lo lean en la casa, nos haga reflexionar sobre lo que significa enfrentar momentos difíciles. Un diluvio no lo enfrenta cualquiera. Y Noé salió. El día que Noé salió del arca y vio el planeta Tierra completamente nuevo, era completamente distinto al planeta que él había dejado antes. Y era la oportunidad, y con esto termino, hermanos, eran 6, 8 personas en el mundo. Y era la oportunidad, hermanos, de rehacer y no repetir los errores del mundo antes del diluvio. Como para hacer todo de nuevo y hacerlo bien. Eran simplemente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Era como decir, ¿sabes qué? El mundo fue destruido por todo lo mal que hicimos. Ahora hagamos todo de nuevo, por favor. Vamos a hacer una sociedad distinta. Pero tristemente, hermanos, se repitió nuevamente todo. Para muchos esta pandemia nos ha golpeado fuerte, emocionalmente, psicológicamente, laboralmente, qué sé yo.
si logramos salir de esta pandemia, hermanos, que sea una oportunidad para rehacer muchas cosas. Los esposos portarse mejor con la esposa, las esposas con los esposos, los hijos con los padres con los hijos en nuestra iglesia. Es una manera, creo que es como un borrón y cuenta nueva. Así que, hermanos, yo los invito a que a la luz de esta historia de Noé, nosotros podamos hacer los cambios necesarios. Y como mencionábamos en la escuela sabática, y lo describía Pamela, tenemos que gozarnos en el Señor, hermanos, en los días sábados, vivir alegres, a pesar de las situaciones difíciles que nos tocan. Acercarnos a Dios, hermanos, acercarnos a Él y pensar, hermanos, pensar que somos frágiles. Pero en un barquito de madera chiquito que Dios construyó junto con Noé, se salvaron de un cataclismo grande. Entonces, hermanos, no abandonemos el barco, no abandonemos el arca, no abandonemos lo que creemos en Jesús, aferrémonos más a esas promesas y caminemos cada día y lo que tenga que venir para adelante. Yo los quiero dejar con esa meditación, no nos olvidemos de Noé y que Dios nos acompañe y nos cuide en el caminar que nos queda para adelante. Amén. Agradecemos